Buenas noches, estimado tutor y compañeros. Esta es la posición de antropología 2018. Bueno, comenzamos. El significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Cuando se habla de cultura, pensamos en un conjunto de características que hacen propio en identidad a un grupo de personas, o también pueden ser pensar como un conjunto de conocimientos que tiene una persona, como cuando se refieren a alguien cuando es educado, maleducado, inculto. Pero en realidad, ¿qué es la cultura? Como lo explica la antropología, debemos de citar algunos autores que tienen su concepto muy similares entre sí, pero con ciertas diferencias. Martínez y Ojeda en el 2011 explican que la cultura es propia de la característica de los seres humanos, aunque es un poco difícil conceptualizar debido a la gran variedad de opiniones al respecto. Todas llegan a la misma conclusión: visualizar la cultura como un producto de aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Según Jiménez, que cita a Taylor en 1999, quien considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal en etapas bien definidas, idénticas cada una en su espacio, pero que a la hora de la verdad todas pasan por ese proceso de manera lineal. Algunas sociedades y algunas culturas pasan por un proceso más lento que otros, y ahí donde vemos la velocidad de que algunas culturas son un poco más abstractas, más desarrolladas en ciertos ámbitos como lo que son el arte, la ciencia, en fin. Cultura es el concepto central de la antropología. Esto es un concepto más amplio en contexto de la antropología, porque nace la necesidad de adaptar un término que agrupa los aspectos comunes del comportamiento del ser humano. ¿Qué tienen en común estos comportamientos? Pues los que son un producto del aprendizaje que son admitidos de generación en generación. Buenas noches, tutor y compañeros. Estamos en la exposición de la cultura en el ámbito de la antropología. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Cuando se habla de cultura, generalmente pensamos en un conjunto de características que se hacen propias en identidad a un grupo de personas, o también se puede pensar como un cúmulo de conocimiento que tiene una persona en cuanto, por ejemplo, se refiere si es maleducado o tiene poco modales, se le clasifica como una persona inculta. Pero ¿qué es la cultura? ¿Cómo explica la antropología la cultura? Bueno, según Martínez y Ojeda en el 2001, explica que la cultura es propia y característica de los seres humanos, aunque un poco difícil de conceptualizar debido a la gran variedad de opiniones al respecto. Pero al final todas ellas llegan a la misma conclusión: en visualizar la cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la sociedad. Según Jiménez en el 2016, cita a Taylor en 1999, quien considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal según las etapas, un proceso lineal según etapas bien definidas y sustanciales, idénticas, por las que tiene que pasar obligadamente todos los pueblos, aunque algunos con unos ritmos más rápidos y otros con ritmos distintos. Cada cultura se va a ir enfocando, depende a cómo se vaya desarrollando. Algunas desarrollarán fortalezas en la parte cultural, en la parte de arte, otras en conocimiento, otras en tecnología, en fin, en diferentes etapas. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, esto es un concepto bastante amplio, antropológicamente hablando, porque nace la necesidad de adaptar un término que agrupa aspectos comunes del comportamiento del ser humano.
¿Qué tienen en común estos comportamientos? Pues que son productos del aprendizaje y que son admitidos de generación en generación. ¿Cómo se han transformado el concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Hemos venido evolucionando a través de dos enfoques. Están los mentalistas y están los materialistas. Los materialistas que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a su entorno, ya sea social, político, físico, y se incluye ya en la tradicional E.B. de Taylor, que ve la cultura como un todo, un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a ser un miembro de la sociedad. También Hobbes se expresa en términos parecidos para definir la cultura como un sistema integrado de pautas de conductas aprendidas que no son el fruto de la herencia biológica, sino que son el resultado de una intervención social que es transmitida y conservada a través de la comunicación y el lenguaje. Por otra parte están los que se encuentran denominados mentalistas, que consideran que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Ellos consideran que la cultura es una abstracción de la conducta humana en concreto, pero no es así. Su misma conducta no. La conducta considerada como un conjunto de abstracción, pues realmente lo que se observa son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad para este grupo. La cultura se presenta también como una teoría que nos ayuda a comprender los hechos ordenados, nos presenta una serie de hechos ordenados y dándoles el sentido en cuanto a la relación con un grupo determinado de individuos. Por otra parte, la cultura nos ayuda y nos proporciona una útil ayuda porque nos es de más fácil poder interpretar y predecir la conducta normativa de un grupo de personas sabiendo ya cuál es la cultura de dicha sociedad o donde se encuentra ese miembro. A continuación miraremos cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Es necesario diferenciar cultura y sociedad. Pese a que están estrechamente relacionadas, la cultura y la sociedad tienen grandes diferencias. La sociedad es una serie de individuos que están unidos por unos principios comunes que actúan juntos para conseguir unas metas en común. Distinguiendo que entre cultura y sociedad, diremos que la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que sigue el mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma como se comportan es su propia cultura. Bueno, ¿cuál es la definición de los términos de enculturación, relativismo, cultura y etnocentrismo? Para hablar de cultura debemos tener en cuenta términos de significativa importancia en el uso de la antropología. Por lo tanto, cabe destacar que enculturación alude al aprendizaje tanto inconsciente como conscientemente por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos sociales en los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación de un individuo a la sociedad.
Por lo tanto, se ve el comportamiento aprendido especialmente desde la niñez, en donde aprendemos a adquirir el modelo de comer, caminar, hablar, etcétera, que inicia en un punto, pero se acaba el aprendizaje cuando ya estamos en la muerte. Es decir, que el proceso de enculturación es un proceso de aprendizaje social en donde el ser humano adquiere sus grandes aprendizajes en entornos sociales, como es la casa, la escuela, el barrio, la universidad, y continúa ese proceso hasta el día de su muerte. Otro término es el relativismo cultural, que se puede explicar como como el hecho de cada cultura posee rasgos comunes con los demás. O sea, cada cultura posee sus rasgos, pero que a la vez son diferentes de cualquier otra cultura. Por lo tanto, la única es lo que los antropólogos han llegado a llamar relativismo cultural. Es un sentido más extremo. Para la parte del relativismo, toda la costumbre sería validada dentro de su propio asentamiento cultural, pero no podríamos extrapolar a otras culturas, puesto que perdería un sentido original. Un ejemplo bastante claro lo encontramos en las relaciones de la poligamia, que se dan entre algunos pueblos de pastores de acuerdo a sus necesidades económicas. Sin embargo, la poligamia no cumpliría la misma función aplicada a un pueblo de cazadores, puesto que dejaría de tener sentido estricto en lo económico. Y por último, el etnocentrismo, el cual puede entender como la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con un conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es una adaptación en mayor parte de los individuos en la manera en que valoran su propia cultura, como lo es la casa, el color, la religión, hasta la capacidad económica. Especialmente se puede identificar en culturas profundamente ligadas a las religiones, que se han podido evidenciar en los ataques masivos como Europa, hechos en nombre de un dios, o grupos rebeldes ligados a su cultura que están dispuestos a morir por defender esos principios y esos valores. Muchas gracias. Hasta aquí concluyo con mi exposición.